Buenos días. Vamos a desarrollar hoy ejercicios aplicando el método de integración por partes. Esta es una técnica que se utiliza para resolver una integral llevándola a una forma más sencilla que la original. Para esto vamos a recordar los conceptos teóricos. La justificación del método se basa en el cálculo de la diferencial de un producto de dos funciones, o sea, el diferencial de u por b, donde tanto u como b son funciones que a su vez dependen de x. El diferencial de u por b por la forma analítica de la diferencial se calcula como la derivada de u por b por el diferencial de x, donde la derivada de u por b, o sea la derivada de un producto, es u' por b más u por b', todo por el diferencial de x. Aplicando propiedad distributiva nos queda esta expresión, pero recordando que u es u de x, entonces su diferencial es igual a u' por diferencial de x, y el diferencial de b va a ser igual a b' por diferencial de x. Entonces esta expresión de aquí es diferencial de u y esta expresión de aquí es diferencial de b. Reemplazando nos resulta esta expresión y despejando u por diferencial de b, pasando b por diferencial de u al otro lado, restando y acomodando, resulta que u por diferencial de b es igual al diferencial de u por b menos b por el diferencial de u. Integrando miembro a miembro, resulta esta expresión. Y recordamos que la integral con el diferencial se anulan porque son funciones inversas. Y ahí nos resulta entonces la fórmula que vamos a utilizar, que es la integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos b por diferencial de u. Siempre debemos descomponer la diferencial integral en dos partes, una es u y otra es diferencial de b. La mayor dificultad del método consiste en que no hay instrucciones precisas para la elección de estas, pero sí hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, el diferencial de x siempre tiene que estar incluido en el diferencial de b. Debe resultar posible integrar el diferencial de b, aunque no siempre sea inmediata. Y cuando se debe integrar el producto de dos funciones, generalmente es mejor elegir la forma más complicada, aparentemente, como parte del diferencial de b. También en la práctica hay varias reglas mnemotécnicas para elegir u. Una de ellas es elegirla teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridad: inversas trigonométricas, logarítmicas, algebraicas o polinómicas, trigonométricas, exponenciales. Estas dos últimas, en algunos casos, es indistinto ponerlas en un orden o en otro. Vamos con los ejemplos. El primero, tenemos la integral de x por e a la x. Entonces, siguiendo las recomendaciones, vamos a llamar u a x, con lo que el diferencial de u es igual al diferencial de x, y vamos a llamar diferencial de b a lo que queda, o sea, e a la x por diferencial de x. Siempre tenemos que tener en cuenta que todo debe ser sustituido como u o diferencial de b, no puede quedar nada en función de x. Entonces, si el diferencial de b es e a la x por diferencial de x, b es la integral del diferencial de b, será la integral de e a la x por diferencial de x, o sea, igual a e a la x. Reemplazando aquí arriba y recordando la fórmula, la integral de u por diferencial de b va a ser igual a u, que es x, por b, que sea la x, menos la integral de b, que sea la x, por el diferencial de u, que es el diferencial de x, y esta integral es inmediata, nos da e a la x. Colocamos la constante de integración al final, da el mismo resultado que si vamos poniendo constantes en cada paso intermedio y después las juntamos. Si hacemos la elección de los factores de manera incorrecta, o sea al revés, la expresión se torna cada vez más complicada de resolver en lugar de facilitarse. Entonces eso también es un llamado de atención para ver la elección correcta. Segundo ejercicio. Vemos que aparentemente, hasta lo que dijimos ahora, deben existir dos funciones para aplicar el método, pero veremos que también es aplicable a casos de una sola función trascendente cuya derivada es algebraica. Por ejemplo,
la integral del logaritmo de x diferencial de x. Esta función solo puede integrarse por partes. Y no queda otra que decir que u es el logaritmo de x, con lo cual su diferencial es 1 sobre x por diferencial de x. Y si el diferencial de b es igual al diferencial de x, b es igual a x. Entonces, la integral del logaritmo de x diferencial de x va a ser igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Podemos simplificar estas dos x, me queda la integral de diferencial de x, que es x, y finalmente podemos sacar factor común x, que va a multiplicar en el primer término al logaritmo de x, y en el segundo me va a quedar 1, y no nos olvidamos de sumarle la constante de integración. Tercer ejercicio. Tengo ahora la variable t como independiente, y según la lista de prioridades vamos a elegir u igual a t cuadrado, puesto que se vuelve más simple cuando se deriva. Según la regla que vimos, está antes para ser elegida como u. Si u es t cuadrado, su diferencial es 2t por diferencial de t. Y si el diferencial de b es e a la t por diferencial de t, entonces b va a ser la integral de esta expresión, o sea, e a la t. Reemplazando u por b menos la integral de b por el diferencial de u y sacando el 2 afuera como constante, nos queda esta expresión. Se obtuvo una integral más simple, pero no es inmediata, porque fíjense que nos queda esta t aquí. Entonces hay que reiterar el método, y entonces esta integral la vamos a resolver también por partes, haciendo u' igual a t, con lo cual el diferencial de u' es diferencial de t, y diferencial de b' igual a e a la t diferencial de t. Entonces b' será la integral de e a la t diferencial de t igual a e a la t. Reemplazando todo aquí, en esta última integral, me va a quedar que la integral de t cuadrado e a la t diferencial de t es igual a t cuadrado por e a la t menos 2 por, y esta integral es igual a u' por b' menos la integral de b' por el diferencial de u', perdón. Resuelvo esta integral, que ahora sí ya es inmediata y me da e a la t, y luego saco factor común e a la t, que en el primer término va a multiplicar a t cuadrado. Aquí, luego de aplicar la distributiva, va a multiplicar a menos 2t, y aquí, luego de aplicar la distributiva, va a multiplicar a más 2. Y a lo último le sumamos la constante de integración. Finalmente tenemos un ejercicio donde tenemos el producto de dos funciones trascendentes. Ninguna de las dos se vuelve más simple cuando se deriva. Entonces las dos elecciones posibles como u resultan con el mismo grado de complicación. Por lo tanto, podemos elegir cualquiera de las dos. Nosotros elegimos hacer u igual a e a la x y diferencial de b igual a coseno de x diferencial de x. Calculamos entonces el diferencial de u, que me va a dar e a la x por diferencial de x, y b, que será la integral del coseno de x diferencial de x, que me da seno de x. Reemplazamos aplicando la fórmula y será igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. La integral obtenida no es inmediata, esta que nos queda aquí, pero al menos no es más complicada. Entonces aplicamos nuevamente el método a esta integral que nos quedó, haciendo u' igual a e a la x y diferencial de b' seno de x por diferencial de x. Calculamos para la fórmula entonces el diferencial de u', me va a dar e a la x por diferencial de x, y b', que será la integral del seno de x diferencial de x, que es menos coseno de x. Reemplazamos en la original.
Teníamos originalmente la integral de e a la x coseno de x diferencial de x y esta expresión. Esta es la que volvimos a integrar por partes, entonces va a ser igual a u' por b' menos la integral de b' por el diferencial de u', todo entre corchetes porque el menos afecta a todo. Quitamos los corchetes y simplificamos los signos, nos va a quedar menos por menos más aquí, y aquí tengo menos por menos más otro menos, menos. Resulta esta expresión. A primera vista parece que no hicimos nada porque se llegó a la misma integral que queríamos calcular. La tenemos aquí escrita en distinto orden. Entonces lo que podemos hacer es considerar esta integral que queríamos calcular, que también aparece aquí, como una incógnita y juntarlas en el primer miembro. Si llevo esta integral sumando al otro lado, me queda que 2 veces la integral de e a la x coseno de x diferencial de x va a ser igual a e a la x por seno de x más e a la x por coseno de x. Entonces luego paso este 2 dividiendo y resulta que la integral que estoy buscando de e a la x por coseno de x es igual a e a la x por seno de x más e a la x por coseno de x, todo sobre 2. Y a esto le sumamos la constante de integración. Podríamos haber sacado factor común e a la x en el numerador aquí. Bueno, y ahí está terminado el caso, que suele ser más complicado. Muchas gracias, hasta el próximo video.